Bienvenidas a su canal NEDA en Ginecología y Obstetricia. Antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlas a que se suscriban a mi canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia, y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todas ustedes. Sección para pacientes. En esta oportunidad quiero que hagan usted, mujer, una reflexión. Usted, mujer, que normalmente se cuida su zona íntima para evitar infecciones, que generalmente utiliza jabón, se lava su zona íntima, utiliza duchas vaginales para mantenerse limpia, utiliza tratamientos con óvulos, ya sea para hongos o otro tipo de óvulos, de manera regular, sin infección, para prevenirlas. Usted que usa toalla diaria para evitar mancharse porque siempre tiene algún tipo de secreción. Usted, mujer, que un momento antes o unos días antes de venir la menstruación le viene un flujo que puede inclusive tener mal olor y no sabe la causa, a pesar de que está haciendo todo lo anterior, se coloca ducha, se coloca tratamientos continuos, utiliza ropa a la moda, ropa ajustada, ropa íntima con sintéticas, con encaje, etc. Usted, mujer, que tiende a consumir muchos dulces. Déjeme decirle que todas estas cosas se asocian más bien con un incremento en la cantidad de flujos, un incremento en la cantidad de infecciones genitales. Y usted se preguntará, bueno, doctor, pero ¿cómo es posible si yo estoy haciendo todo eso por mi beneficio, para evitar infecciones? ¿Cómo usted me dice ahora que todo eso que yo hago es más bien promueve las infecciones y hace que tenga infecciones? Bueno, el ambiente vaginal debe estar en un equilibrio entre todos sus componentes. Y normalmente en la vagina viven una serie de microorganismos, bacterias, hongos, microorganismos que normalmente conviven allí y que deben estar en proporciones adecuadas, en equilibrio, porque si disminuyen su población, su cantidad allí dentro de la vagina, eso puede repercutir de manera negativa en la salud de su vagina. Hay uno de los componentes de todo ese ambiente que es el pH vaginal y que es de suma importancia. ¿Por qué? Porque el pH vaginal, que debe ser ácido, esta acidez va a hacer que los microorganismos que le hacen daño no puedan entrar, no puedan afectarla a usted. ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, usted utiliza duchas vaginales, usted va a barrer literalmente con una sustancia que no afecta ese ambiente normal, barre no solamente con los microorganismos normales que pueden estar allí, sino con una sustancia esencial para darle la acidez a la vagina, que es el glucógeno. El glucógeno es una sustancia que se libera de esa misma célula de la vagina y va a ser procesada por unas bacterias que se encuentran allí que se llaman lactobacillus, que van a producir el ácido láctico, que es lo que le va a dar la acidez a la vagina. Entonces esto se ve seriamente afectado cuando utilizamos duchas vaginales, por lo que el pH aumenta, se hace menos ácido y por supuesto esto va a ser susceptible a usted de tener flujo, de tener infecciones. Ese desequilibrio, no solamente del pH, sino, por ejemplo, si usted utiliza óvulos de manera regular sin infección, va a eliminar las bacterias, hongos que son buenas para su vagina, que están allí porque la benefician. ¿Qué pasa? Que cuando mueren estas bacterias, usted va a quedar susceptible a tener infecciones, porque si, por ejemplo, el lactobacillus, que es la bacteria que le proporciona la acidez a la vagina, muere,
entonces su vagina va a ser cada vez menos ácida y la va a ser susceptible a tener todo tipo de infecciones, flujo, etc. Hay una entidad que en algunos casos la llaman vaginosis, que a lo mejor en algún momento que usted se tomó una citología, que usted fue al ginecólogo para su chequeo, le hicieron ese diagnóstico. Esto se trata de una disbiosis. ¿Qué quiere decir eso? Que alguna alteración en alguno de los componentes normales de la vagina, producto de todos estos agresores que ya les mencioné, pueden afectar todo ese equilibrio y producir un flujo que inclusive puede ser cíclico, puede aparecer antes o después de la menstruación, que puede tener mal olor, y esto le afecta a su salud de manera significativa. Y usted muchas veces piensa que está haciendo algo mal o que tiene algo malo, y resulta que muchas veces son esos hábitos que tenemos arraigados y que pensamos que nos hacen bien, y resulta que no es así. Entonces, ¿qué le recomiendo yo? Miren, en primer lugar, las duchas vaginales no deben ser empleadas en ninguna de sus presentaciones. No utilice duchas vaginales. Esto le hace mucho daño a la salud de su zona íntima. No se lave su vagina por fuera con el jabón que normalmente usted se baña. No lo utilice para la zona íntima. Utilice preferiblemente productos hechos para esto, ¿ok? Que hay muchos en el mercado, vea bien las especificaciones, pero hay productos que pueden servir. Ahora, si no tiene ningún producto, con utilizar un jabón neutro que sea solamente de uso para su zona íntima, se lo recomendaría. No utilice jabones antibacteriales, jabones con mucho olor. Esto afecta de manera significativa su salud. Evite el uso de toalla diaria. Yo entiendo que muchas veces hay secreciones, pero esto es como una especie de círculo vicioso. Mientras más tiempo tenga una toalla en contacto con sus genitales, mayor va a ser la cantidad de flujo. Recomendación: utilice pluma de algodón que tiene un refuerzo en la parte que tiene contacto con su zona íntima, y usted se va a dar cuenta que el flujo va a disminuir. Esto es muy importante. No utilice medicamentos si usted no tiene infección. No utilice óvulos de manera profiláctica para evitar infecciones. No lo haga, porque esto lo que hace es matar a las bacterias buenas que están allí, como el lactobacillus que ya le mencioné, y entonces esto afecta el ambiente normal de la vagina y la hace susceptible a tener flujo, a tener vaginosis o ya infecciones de otro tipo, inclusive más susceptible al virus del papiloma humano, infecciones de transmisión sexual. Por supuesto, hábitos generales, el uso de la ropa ajustada, tratar en lo posible de no usar tanto tiempo ropa ajustada. Si usted está en un gimnasio, por ejemplo, no se quede con la ropa de gimnasio durante todo el día o vaya para la casa. Si es posible, allí mismo en el gimnasio usted se baña y se cambia y se pone una ropa íntima de algodón. Esto va a ser muy beneficioso para la salud de su zona íntima. Otra cosa muy importante es la dieta. Tenemos una dieta rica en carbohidratos normalmente. Y estos carbohidratos, sobre todo lo que tienen un alto índice glicémico, afectan de manera significativa. Y usted dirá, bueno, pero si yo como más azúcar, ese azúcar se debe ir para la vagina. No, ocurre todo lo contrario, porque hay un incremento en la liberación de insulina. Y esto más bien disminuye a nivel de externo esa cantidad de glucógeno necesario, más bien disminuye en la vagina. Y esto trae como consecuencia un incremento del pH vaginal. Por eso es que a veces hay muchos mitos que debemos romper, porque perjudican de manera significativa su salud. Vean que todos estos consejos son muy importantes y, por supuesto, cuando usted tenga actividad sexual, que ahí muchas veces la recomendación suena así como trillada, pero hay que hacerla,
Lave bien sus genitales y los genitales de su pareja también, que se los lave antes y después de la actividad sexual. Esto es muy importante. Acudir a su ginecólogo de confianza por lo menos una vez al año, donde se haga una evaluación de todo lo que es la parte íntima, cuello uterino, toma de muestra de citología, colposcopia, todos los estudios necesarios para establecer una buena salud de su vagina, y siempre nosotros como médicos darle las recomendaciones necesarias a usted para que tenga una salud íntima adecuada. Yo voy a dejar este video hasta aquí. Alguna cosa, escríbanme en los comentarios si desean que les dé algún consejo sobre este tema. En verdad estoy presto a ayudarlas. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.